Justamente NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora saludamos vivo desde Caracas a Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Un buen día para el ex embajador. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Un buen viernes. Buenos días, Ruth. Muy buenos días, Jesús. Ex embajador, aquí tengo información. Al llegar usted al aeropuerto de Managua, le habrían preguntado que qué venía a hacer. Usted respondió al Foro sobre Libertad y Democracia. Mostró incluso la invitación. Empezaron entonces, dice algún relato que usted ha dado, a llevar y a traer su pasaporte, a hacerle consultas. Relátenos el momento y las explicaciones para no dejarlo ingresar en suelo nicaragüense. Bueno, yo quisiera comenzar señalando que lo que tú dices es absolutamente lo que sucedió, pero es que además en ese mismo vuelo venían el ex vicepresidente de Paraguay, el senador Castiglione, y venía también el ex magistrado de México, el señor César Jáuregui, y ellos vinieron, inclusive se acercaron y dijeron, mire, vamos al mismo evento, enseñamos también la invitación, y ellos no tuvieron ningún problema en ir a la reunión. Es decir, allí se ve una clara discriminación hacia un representante venezolano, que no es la primera vez que ocurre, porque ya en el pasado, eso lo supe después, habían expulsado de allí al ex gobernador de Carabobo y parlamentario Enrique Salas Feo, y a otro parlamentario de Venezuela, Carlos Berrizbeitia. Es decir, allí hay un evidente ánimo de dañar la presencia de opositores. Si es un opositor de cualquier otro país de América Latina que hable sobre libertad y democracia, bueno, no hay ningún problema, pero si es un venezolano, efectivamente hay una reacción sandinista. Por cierto que en la prensa nicaragüense reaccionaron algunos de los que han estado sufriendo las inclemencias de la época de Somoza. Los socialcristianos rechazaron esta medida y evidentemente esto muestra un perfil autoritario, porque este no era un evento clandestino, sino un evento autorizado por las autoridades sandinistas para realizarse con representantes de toda América Latina. Ex embajador, tenemos entendido que la situación en Nicaragua fue muy rápida y usted tuvo que salir con destino a Panamá. Pero en Panamá también hay un suceso que quisiéramos conocer. Creo que las autoridades le dijeron, o esa es la información que tenemos, que incluso se habla de amenazas de ser arrestado ahí en Panamá si no compraba el boleto, el tiquete de regreso a Caracas lo más pronto posible. ¿Cómo fue eso en Panamá? Sí, a ver cómo te explico. Fui engañado por las autoridades de migración y por eso se fueron los otros delegados, porque me dijeron que tenía que pasar a un salón especial mientras ellos arreglaban algunos protocolos que tenían que arreglar. Pero en vez de llevarme a ese salón especial, me llevaron directo al avión y le entregaron el pasaporte al piloto. Resulta que al llegar allí expulsado de Nicaragua, las autoridades policiales lo que hicieron fue cumplir un protocolo de seguridad porque no decía la razón por la que fui expulsado. Sí, pero ¿hubo la amenaza? Y entonces, lógicamente, claro, la amenaza fue la siguiente: te llevan a un cuarto junto con una serie de delincuentes, de gente que ha sido a su vez deportada por todo tipo de razones, pero al explicar que mi situación era política y que yo quería hacer una llamada a algunas de las autoridades del gobierno de Panamá, con el que tenemos excelentes relaciones, bueno, me trataron como tratan normalmente a personas deportadas. Le decía, mire, mi caso es político. Yo respondí, aquí no nos consta, usted ha sido deportado y nuestro protocolo, usted va a la sala, una sala absolutamente separada del aeropuerto, sin posibilidad de utilizar teléfono, sin posibilidad de utilizar internet, e inclusive cuando una pasajero venezolano se acercó y me reconoció, dije, mira, por favor, llámese a tales personas. Y bueno, lo amenazaron. Es decir, el tema es que el tratamiento que se hizo no es del gobierno de Panamá, pero que es un protocolo que nace, que se origina de la forma injustificada en que fui expulsado de Nicaragua. Es decir, cuando tú expulsas a una persona y no dices la razón por la cual has expulsado a esta persona, bueno, todo puede ser imaginado. Las razones que ellos adujeron, bueno, fue dejarme durante 3 días cerrado si yo no compraba, porque yo tenía un pasaje de una línea aérea
que regresaba el viernes, porque es cuando terminaba el evento. Y entonces tuve que comprar un pasaje nuevo, teniendo un pasaje de regreso, porque no hubo la flexibilidad. Yo creo que eso es un llamado a las autoridades panameñas, que tienen que tener gente. Yo entiendo que la situación de lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero, de la delincuencia organizada, hay que tomar medidas, pero hay casos y casos como este, de una violación de derechos humanos, que se continúa en un país como Panamá, que no tiene por qué tener la carga de un gobierno como el de Nicaragua, de los sandinistas de Ortega. Ahora, señor Alcalá, y usted como conocedor de asuntos diplomáticos, como ex embajador, sabe cómo se debe tratar a un ex embajador. Quiero preguntarle yo directamente, frontalmente, ¿responsabiliza usted de lo sucedido tanto al gobierno de Venezuela como al gobierno de Nicaragua al haberle impedido el ingreso a Managua? Mira, lo que te puedo decir es que yo participo en estos eventos hace más de 10 años y hemos ido a países en donde la sede es en Taiwán, en el organismo internacional. Hemos estado en países de América Latina, hemos estado en Corea del Sur, en Taiwán, hemos estado en Australia, en Europa, y la cortesía internacional siempre había prevalecido. Yo con Nicaragua nunca he tenido, al contrario. Con Nicaragua, cuando fui vicecanciller y cuando estuve con los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de Luis Herrera, lo que hizo Venezuela es apoyar a través de Contadora, a través de Esquipulas 1, a través de Esquipulas 2, a través del Grupo de Río, la democratización y la búsqueda de un mecanismo de paz. Es decir, al contrario, nuestra relación con Centroamérica ha sido, al igual que lo han hecho otros países de América Latina, la búsqueda de una buena relación. De manera que evidentemente que cualquier cosa es posible. ¿Por qué una medida discriminatoria a un venezolano? No me puedo imaginar sino primero la violación de derechos humanos, el desconocimiento de lo que ha sido la democracia venezolana, y ciertamente si un venezolano habla de libertad y democracia, por supuesto en mi informe no podía silenciar lo que está pasando. Tendría que hablar la detención de Leopoldo López, tendría que hablar el acoso que le han hecho a María Corina Machado, tendría que hablar sobre la forma como ha sido atropellado el alcalde metropolitano de Caracas. Pero eso no lo inventé yo, esa es la fotografía de la realidad, y creo que eso es lo que querían evitar las autoridades sandinistas, muy solidarizadas con el régimen del ALBA y uno de los promotores del ALBA y de Petrocaribe, que es el gobierno bolivariano. Milos Alcalá, ex embajador de Venezuela ante la ONU, gracias por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Un buen día para usted.